Hola chicos, ¿me escuchan ahora? Hola, hola. Profe, sí se escucha. Sí, Miss. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están, chicos? Tengo problemas porque mi micrófono se desconfigura y tengo que volver a configurarlo. ¿Ya? Por eso tenía dificultades. Ya estamos ya. Ahora sí, ya estamos. Muy bien, vamos a retomar entonces lo que ya habíamos, lo que ya había estado proyectando. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el tema de la escritura que se inició en la sesión anterior y estábamos diciendo que la escritura es un sistema. Es un sistema al igual que la lengua oral y la característica de este sistema es que sus unidades y reglas son representados visográficamente. Ya hemos visto unidades llamadas letras o grafemas y hemos visto las reglas de uso, intuitivamente en realidad, las reglas del uso de grafías. Por ejemplo, las palabras que terminan en age llevan J, o las palabras que terminan en diptongo con la vocal anterior alta cerrada, la I, tienen que escribirse con la letra Y, ¿no? Como en Paraguay, Recuay, Mamey, etc. ¿Ya? Hay una excepción que son las palabras Hawái, bonsai y samurai. Esas terminan en I latina. Hemos visto también algunas, principalmente las reglas del uso de las letras mayúsculas. La tendencia en las mayúsculas es que estas distingan, pues, nombres comunes de nombres propios. Entonces, todas las batallas, todas las guerras, se escriben con mayúscula, menos la palabra genérica que es batalla y guerra, excepto para Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Para los movimientos culturales, artísticos a nivel mundial, los nombres se escriben con mayúscula. Para movimientos menores como indigenismo, ¿no? Se escribe en minúscula, porque es un movimiento cultural menor, ¿ya? No tiene la escala mundial, el rango de mundial. Los nombres científicos de animales, por ejemplo, Canis familiaris, Sea mais, Vibrium tolerae, estos nombres científicos, estas nomenclaturas, llevan el primer término con inicial mayúsculas, mientras que el segundo en minúscula. Los nombres propios de lugares, animales, personajes ficticios, y términos que reemplacen al nombre propio, como lo son apelativos, seudónimos, deben llevar mayúscula al inicio de cada palabra. Entonces, ya se vio las reglas del uso de mayúscula. Ahora vamos a ver otras reglas de este sistema de representación escrita de la lengua. Estamos hablando de la escritura. ¿Ya, chicos? Para poder continuar, habíamos visto también, recordando el tema de fonología, que el acento es un fonema suprasegmental. ¿Ya? Es un fonema suprasegmental. Y como tal, este fonema suprasegmental, al ser variable en el español, al ser variable, al ser la posición del acento, al ir de último lugar al penúltimo lugar, al antepenúltimo, este acento en la escritura necesita reglas que me digan cuándo ese acento se va a representar. De tal manera que el acento se hace escrito según reglas. ¿Ya? Fonológicamente, el acento es la energía, la intensidad que permite diferenciar una sílaba de otra. ¿Dónde recae el acento? Dentro de la sílaba, en la vocal, en el núcleo de sílaba. ¿Ya? Este acento permite clasificar también a las sílabas, dividirlas en tónicas y átonas. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vemos que palabras como soledad y pérgola pueden esbozar esa distinción del acento, ¿ya? Y esos tipos de sílabas.
La palabra soledad lleva la intensidad, fuerza de voz en la última sílaba. La palabra pérgola lleva la fuerza de voz, la intensidad en la antepenúltima sílaba. Lo de rojo corresponde a la sílaba tónica y lo de verde corresponde a las sílabas átonas. O sea, sílabas sin acento. Por su posición, el acento permite clasificar a las palabras en el español en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Qué más podemos decir? Una palabra como motivador lleva la intensidad, la fuerza de voz en la última sílaba. Una palabra como turista lleva la fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Ya? Ahí está. El motivador era la última sílaba. Una palabra como satírico o cántico o ámame son palabras que llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Finalmente, los verbos que llevan los famosos clíticos, lo, me, se, nos, os, estos verbos con los clíticos son los que van a generar palabras con fuerza de voz en la antepenúltima y también en la trasantepenúltima, ¿ya? Entonces, para las palabras con fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba, hay un nombrecito. Se llaman sobresdrújulas, ¿ya? Mientras las que tienen fuerza de voz en la última sílaba son agudas, las que llevan fuerza de voz en la penúltima son graves, las que llevan fuerza de voz en la antepenúltima son las esdrújulas. Estas son las palabras en el español que me están representando la posición variable del acento. A diferencia del quechua, una lengua de acento grave, a diferencia del francés, ¿ya? Vamos a resolver esta actividad que me dice lo siguiente. Subraye la sílaba tónica. Solamente subrayar la sílaba tónica. Lleve o no lleve acento, ¿no es cierto? Lleve la palabra o no acento escrito. Hay que identificar la sílaba tónica en cada una de las alternativas. ¿Ya? Entonces ya ustedes me pueden indicar ahí. Bueno, qué fácil, profesora. La sílaba tónica, aquí está, mira, en artículos, ahí está la sílaba tónica. Claro, ¿por qué? Porque ahí el acento está representado por una tilde. ¿Ya? Igual que cámbiaselo. Aquí igual que elástico. Igual que cuéntamela. Igual que ídolos. Igual que último. Igual que cómpraselas. Ya, y en las demás, ¿cuál es la sílaba tónica? A ver, ¿pueden escribir ahí? ¿O pueden utilizar sus micrófonos para indicar? Profesora, en almejas es me. Ya, ok. Ya. ¿Quién más? En partir es tir. Ya. En lento es len. Ya, ahí. En poser es Es er. Ya. En ventajas está. A ver, al caballero que quiera hablar, déjenlo hablar. A ver, gracias. A ver, caballero. Ya se fue el caballero, ya. A ver. ¿Qué decías, jovencito? Ah, ahí está, ventajas, ya. ¿Otro? En galopar es Ya. Falta la última. plataforma en forma. por. Ya, ok. Entonces ahí estamos viendo palabras con sílaba tónica. La mayor fuerza de voz, la intensidad, obviamente recae sobre el núcleo de la sílaba. En cuéntamela, si bien es cierto, hay un diptongo en esa sílaba, pero en ese diptongo, quien recibe la fuerza de voz es la vocal abierta. ¿Ya? La cerrada es átona. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver.
Sí, coinciden, ¿no es así? Ya, muy bien. Ya, seguimos. Ahora estamos viendo las reglas generales de tildación. Chicos, una consultita. Cuando yo hago el subrayado aquí en la diapositiva, ¿ustedes pueden ver el subrayado o no? A ver, comenten. Profesora. Sí, Miss. Sí se ve. Ya, porque creo que cuando guardo el archivo en el Drive y lo abro y lo comparto, ahí creo que no pueden ver algunos, ¿no? El subrayado. Ya. Vamos a ver. Ahora estamos con las reglas generales de tildación. Reglas generales de tildación. Las palabras agudas son todas las que están aquí en esta lista. Obviamente, en el español hay más palabras agudas. Esto es solamente un ejemplo. Lo que estamos viendo es que estas palabras agudas, también llamadas oxítonas, pueden ser pues de 2, 3 sílabas, 4 sílabas, vienen en nacionalidad, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. No interesa la cantidad de sílabas, pero siempre tiene que ser más de 2 sílabas para que sea aguda. Porque si fuese un monosílabo, en pan, la primera sílaba es la última. Ahí no puedo distinguir cuál es aguda, grave o esdrújula. Entonces, esta lista de palabras son agudas, ¿no? En esta lista, mejor dicho, las palabras son agudas. Y estas palabras tienen diferentes finales en la escritura. Aquí termina en N, aquí en vocal, ¿sí? Aquí en D, aquí en Y, aquí en TS, GS, ST, RT, TS, CS. Es escritura, es ortografía, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos viendo? En esta palabra aguda, edredón, que termina en N, la tilde está presente. En esta palabra arlequín, que termina en N, la tilde está presente. En bonsai, termina en vocal, la tilde está presente. Cordobés, termina en S, la tilde está presente. Maniquí, termina en vocal y la tilde está presente. Chimpancé, termina en vocal, la tilde está presente. Tilde, en la palabra aguda. Recuerden que todas son agudas en esta muestra. Nacionalidad, termina en D. Es aguda, termina en D y no lleva tilde. Carey, termina en I latina. Perdón, en Y, disculpen. O sea, es letra de consonante. Termina en letra de consonante. ¿Y qué sucede? No lleva tilde. Ahora veamos en estas palabras que terminan en secuencia de consonante. Secuencia de consonante, secuencia de consonante. ¿Qué pasa con las palabras agudas que terminan en secuencia consonántica? Sin importar que la última letra sea S, no se tildan, ¿ya? A partir de esa muestra podemos hacer una regla, podemos formular, inferir. Si bien es cierto, las palabras agudas son todas las que llevan la fuerza de voz en la última sílaba, cuando se tildan exclusivamente cuando terminan en vocal, ¿sí? Cuando terminan en vocal o cuando terminan en letra N o letra S, ¿ya? Si terminan en vocal o si terminan en una letra, estamos hablando de escritura, N o S. Ahí se van a tildar. ¿Qué pasa cuando las palabras agudas terminan en cualquier otra consonante? Si terminan en cualquier otra consonante o, en todo caso, en secuencias o grupos consonánticos, sin importar que el último elemento sea ese, ahí no se tildan, ¿ya? Entonces, aquí que dice no tildarlas, ¿sí? Si terminan en grupo consonántico o cualquier consonante, o la consonante S dentro de ese grupo, ¿ya? No se tildan. Ahí están las reglas, entonces. Las palabras esdrújulas, ay, ¿qué pasó con, y qué pasó? Ay, aquí están mis graves. Ya. Me había ido a las esdrújulas sin ver a las graves. Entonces, las palabras graves o paroxítonas son aquellas pues que terminan, que llevan la fuerza de voz en la penúltima sílaba y pues pueden terminar en consonante y vocal.
Pero ¿cuándo se van a tildar estas palabras graves? Se tildan cuando, a ver, vamos a ver la consonante final en la que terminan, o el final, ¿no? El final a nivel de escritura de estas palabras, para ver a qué conclusión podemos llegar. Arcángel, está con tilde, termina en L. Portátil, está con tilde, termina en L. Coxis, está con tilde, termina en X. Alcázar, está con tilde, termina en R. Huésped, lleva tilde, termina en D. Pesum, lleva tilde y termina en M. Termina en L, X, R, D, M. Pony, o Pony, ¿no? Está castellanizado. Pony. ¿Qué pasa con esa? Termina en Y, o sea, letra de consonante. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí, hasta ahorita, estas graves no terminan en N solita, no terminan en S solita, tampoco están terminando en vocal. Todavía. Pero eso no significa que no haya graves que terminen en vocal. Sí hay graves que terminan en vocal. ¿Ya? Por ejemplo, casa, lata, beso, son palabras graves que terminan en vocal. Lo común que es que casa, beso, mesa no llevan tilde. ¿Ya? En cambio, estas graves que están llevando tilde terminan en L, en X, en R, en D, en M. Terminan en Y. Y ahora vemos que aquí hay graves que terminan en grupo consonántico. O sea, parejita de consonantes. Sin importar cuál elemento del grupo, ¿sí? O sin importar si el último elemento de ese grupo es S, sin importar eso, chicas y chicos, jóvenes, estamos viendo que las palabras graves de esta columna sí llevan tilde. ¿Ya? Llevan tilde. Podemos compararlas estas con las agudas. Las agudas terminaban en grupos consonánticos, sin importar que el último sea S o no se tildan. En cambio aquí, las graves que terminan en grupo consonántico sí se tildan. ¿Ya? Eso es muy importante considerar. ¿Qué dice la regla? Que las graves o paroxítonas se tildan cuando terminan en cualquier consonante, que no, cualquiera menos N, menos S, ¿ya? Y obviamente si la grave termina en vocal, no se va a tildar, pues porque el contexto de tildarse cuando termina en vocal se aplica para agudas, las graves no, ¿ya? Y cuando terminan en grupo consonántico o terminan en letra, en esa letra, si tú quieres Y o Y, se tildan las graves, ¿ya? En el caso de las esdrújulas y sobresdrújulas, no hay una regla que me diga en qué momentos voy a tildar, en qué momentos específicos. Lo único que me dice la norma es que las agudas y las sobresdrújulas siempre se tildan. No te fijes en el contexto escrito para las esdrújulas o sobresdrújulas, siempre se tildan, ¿ya? Más bien, préstale oído a la palabra, ¿no? Entonces, ya sabes tú que palabras como patético, pretérito, tarántula, básico, neolítico, cuádriceps, son palabras que llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y que por eso se llaman pues palabras esdrújulas y las esdrújulas todas se tildan. Las palabras como permítemelo, escóndeselo, termínatelo, asignándoselo, enseñándoselas, firmándoselas. Son palabras que llevan la intensidad o fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba. ¿Sí? Son palabras sobresdrújulas y también por regla todas se tildan. Muy bien, creo que después de esto viene una actividad o todavía. Hay una acotación que hacer aquí. ¿Cómo es la regla de acentuación escrita? ¿Cómo es la regla de acentuación escrita en palabras que llevan secuencias vocálicas? Palabras con secuencias vocálicas como diptongos y hiatos simples. ¿Cómo es? Ojo que aquí no he mencionado hiato acentual, ¿ya?
Ustedes ya sabrán por qué, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Ya? Entonces, la palabra tráiler, hidráulico, acuífero, 21, Mauser, son palabras pues que tienen secuencias vocálicas. Las palabras efectuéis, despreciéis, atestiguéis, iniciáis, tienen secuencia vocálica. Arqueólogo, preámbulo, Jaén, faraón. De manera general, palabras con diptongos, triptongos y hiato simple son palabras que se someten a la regla general. ¿Entendido? Se someten a la regla general. Tráiler se tilda porque es grave que termina en R. Hidráulico es una palabra esdrújula. Todas las esdrújulas se tildan, al igual que acuífero. La palabra 21 es aguda, que termina en N, se tilda. Mauser es grave, que termina en R, se tilda. Efectuéis, aguda, termina en S, se tilda. Despreciéis, la misma razón. Atestiguéis también. Iniciáis también. Arqueólogo es esdrújula, se tilda. Preámbulo, esdrújula, se tilda. Jaén es aguda, que termina en N. Faraón, aguda, que termina en N, y por ese motivo se tildan. Los monosílabos son palabras que terminan, o mejor dicho, que tienen una sola sílaba, y por regla general las palabras monosílabas en el español no se tildan. Esa es la regla general, ¿ya? Pero ustedes saben que en algunos casos las reglas siempre tienen excepciones. Vamos a ver las excepciones más adelante. Ojito, guión y truán son monosílabos, ¿ya? ¿Están viendo ahí? Di, yo te di. Di. La palabra fe no se tildan, ¿ya? Pasan a la regla general. Vio, nada. Rió, no se tildan. Son monosílabos, no se tildan. A ver, vamos a aplicar la regla aquí. A ver, la primera. ¿Se tilda sí o no? A ver, si pudiesen. Bueno, en este caso tendría que, para ver el chat de ustedes, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Un momentito. ¿Cómo hago para ver su chat? Aquí está el chat. Chicos, una consulta. Estoy abriendo otra ventana ahí. Ustedes, cuando yo abro la otra ventana, ¿esa otra ventana está tapando la diapositiva? No, Miss. O sea, las 24 palabras las pueden ver ahí en la diapositiva en estos momentos. Sí, Miss. Sí, profesora, Sí, se Miss. ve la diapositiva. Ay, qué raro, ya. Muy bien. Entonces pueden escribirme por acá, por mensajería, la palabra, obviamente con la tilde, ¿no? A ver, para yo cerciorarme. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? O en todo caso, pueden utilizar el micrófono ahí, no sé, levantándome la mano, para decirme, a ver, corner. ¿Qué tal? Corner, ¿se tilda sí o no? Corner, Sí. ¿lleva tilde? ¿Qué clase de Sí, palabra es corner? grave. Grave. Ya, grave que termina en N. Ya, Sí, se tilda. ya, jesuítico. Jesuítico. También. Sí se tilda. ¿Por qué es? ¿Qué clase de palabra? Esdrújula. Esdrújula. Así es. Así es. Y no importa si termina, si tiene diptongo. Mártir. ¿Qué dicen? Sí, Sí. es grave. Es igual que corner, ¿no? Grave. Ademán. Al último. La En la Porque es aguda que termina en N. Ajá. aguda. Ajá. Boina. Boina. ¿Se tilda? no. No, porque acaba en vocal. Así es. Es grave que termina en vocal, no se tilda. Monócromo. Sí. Sí Sí, Esdrújula. porque es esdrújula. Ya. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Así vamos a continuar. Ya, espérenme un segundito. Espérense.
Un momentito. Ya. Interín. Interín. Aguda. Sí, aguda en I. Ya. Aguda. Nobel. O Nobel. Es Nobel, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? A ver. No lleva tilde. Nobel termina en L, ¿no? Si es grave, termina en L. Vamos a ver. Vamos a ver. Me está fallando. Ya. Bíceps. Bíceps. ¿Qué Sí tal? lleva en la Sí I, lleva en En la I. aunque es grave. Claro, porque termina en grupo consonántico. Termina en grupo consonántico. Ya está. Bíceps. ¿Qué dice? Catéter. Catéter. Sí, Miss. Sí, en la Sí E. lleva en I. Catéter. Es grave que termina en N. Aquí. Vamos a ver aquí. Un momentito. ¿Qué palabra es? Ah, pugil. Vamos a ver. De pugilístico. Un momentito. Ah, ¿qué dice aquí? Aquí la palabra es grave. El que practica el boxeo. Pugil. Interesante. Pugil. Así como pugil. Decía pugil. Es grave. Pugil. ¿Qué dicen? ¿Se tilde sí o no? Sí, en la U. Sí, en la U. Si lo pronunciamos grave, sí, se tilde. Termina en L. Apoteósico. Sí, ese es circular. En la O. Apoteósico. O. Tilde en la O. Ahí, Rosito. 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 Recuerden que Rosito es yato simple. Regla general. ¿Cómo sería? ¿Tilde o sin tilde? ¿Con o sin? Con tilde en la segunda I. Recuerda que es yato simple, en regla general. Si ustedes reconocen la fuerza de voz en la segunda I, quiere decir que es una palabra grave. ¿No es así? Si es grave, Rosito grave. ¿Se tilda la grave que termina en vocal? No. Ya, no lo tildamos. Tándem. ¿Se tilda sí o no? Tándem. Sí, en la La Porque es grave que termina en M. ¿Ya? Ya, muy bien. Interesante. Ya. Interesante. Tengo algo que decir respecto a... Ya. Algo sobre la palabra Nobel, que es también Nobel. Interesante. Miren que del premio, que es con mayúscula, solamente un dato, ¿ya? Del premio que es Nobel, según la Real Academia, es Nobel, ese que lleva mayúscula, pero aquí está con minúscula, ¿ya? Y la otra palabra, bueno, hay otra palabra que es Nobel, también es aguda, que es un adjetivo. Pero ¿qué dice aquí? Que no obstante, pese a que son agudas, tanto palabra Nobel como el premio, que es con B, y Nobel con V, que es principiante, ¿no es cierto? Primerizo. Dice que la pronunciación grave para como Nobel está más extendida. Entonces la cuestión es que tiene doble escritura, ¿eso es lo que me quiere decir? Bueno, voy a seguir buscando, ¿ya? Continuemos.
Tande, no, ya están tande. Cuídaselas, cuídaselas. A ver, para cuídaselas. En la da. Cuídaselas, cuídaselas. En la I. ¿Es una palabra de qué tipo? A ver. Cuida, se, Sobre esdrújula. las. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula, ¿no? Es sobre esdrújula. Ya. Muy bien. Kion, ¿cómo sería kion? ¿Con o sin? En la O. La O. Kion es un, si, kion es un monosílabo, así como truán, como fe, como guión. ¿Se tilda sí o no? No. Ya, no se tilda porque es un monosílabo. Guión tampoco, por la misma razón. Y aquí jersey. Interesante. No lleva, Miss. A ver, vamos a ver, hay que ver la pronunciación, ¿no? Aquí. Si es jersey, así como yo lo pronuncio, es una palabra grave. A ver, ¿qué dice aquí? Jersey o jersey. Entonces, escribo jersey y me sale New Jersey. Un momento. A ver, vamos a ver, según la RAE. Ya. Aquí me sale como aguda. Jersey. Apunten eso, chicos, ¿ah? Jersey. ¿Ya? Jersey. Es un tipo de ropa, ¿no? Una prenda, ya. Jersey. Entonces, es una palabra aguda. Si es aguda, no se tilda. Así es. No se tilda. No se Miss, tilda pero la jersey. palabra, o sea, la prenda es con J, creo. Claro, pero aquí está así escrita, ¿no? A ver, vamos a buscarla. De repente está castellanizada, ¿no? Sí, Miss, me parece que ya se ha castellanizado. A ver, déjenme verificar. Un momentito. Sí, pues es con J. A ver, déjenme ver esto, ¿ya? Sí, está castellanizada. Las dos formas son aceptadas. Ya, pero aquí hay una cuestión. A ver. Miren, jersey, así con J, es aguda, ¿no? O sea, jersey, la voy a pronunciar ya. Jersey es aguda. Y jersey, así como está con Y de yo, es grave. Y aquí significa, es un tejido. Mientras que jersey, la palabra que está en inglés, sí es la prenda de vestir. Ah, interesante. Ya, con J, jersey, es la ropa, la prenda de vestir. Y con Y, así como está acá, esto de acá es un tejido. Y así se escribe. Y por lo tanto es una palabra grave esta de acá. Vale la aclaración. Es jersey. ¿Ya? Ya está. Entonces, si lleva J es aguda. Si lleva Y, es grave. ¿Ya? La siguiente. Estos son los extranjerismos, pues. Ese es cyborg, ¿no? Bueno, es grave. Entonces, si es grave que termina en grupo consonántico, ¿cómo es ahí? Se tildarán, ¿no es cierto? Se tilda. En la I. Acá. Por el grupo. Claro, es grave. Antifaz es aguda, No se tilda. no se tilda, porque termina en Z. Lingüístico, ¿cómo será lingüístico? ¿Es una esdrújula o sobre esdrújula? Esdrújula. Lingüístico es esdrújula, ¿no? Esa se tilda obligatoriamente, ¿no? La regla dice que toda esdrújula y sobre esdrújula se tilda. Truán es No. como guión, guión. No se tilda. Es un monosílabo, no se tilda. Gónada se tilda. ¿Esa es esdrújula? Llévatela Así es. en la O, Miss. Sí, en la O.
Y la última, rehén. La última E. En la segunda E. Aguda. La segunda. Así es, así es. Así es, chicos. Ahora, déjenme verificar esta. La novel, déjenme. Rehén está bien. Es aguda, termina. Quiero verificar esta palabra novel, ¿ya? Tengo que verificar la fuente, porque si no, ya. El premio es novel, es aguda. A ver, aquí. ¿Qué me dice la regla? En mayúscula inicial, sí. Novel, es aguda. Y la otra forma, a ver, quiero ver el panhispánico. ¿Qué me dice el panhispánico? A ver. A ver, ¿qué me dice? Me dicen, Nobel, nombre de los premios instituidos por el químico sueco Alfred Nobel, agudo, ¿ya? En su lengua de origen, el sueco es una palabra aguda, Nobel, ¿ya? Perfecto. Y así se recomienda, o sea, la preferencia de la norma es, ¿no? Pronunciarla aguda, ¿ya? A pesar de que la pronunciación llana, escuchen, Nobel, está muy extendida, incluso entre personas cultas. ¿Qué les parece? Se recomienda aguda, así como su pronunciación en sueco, Nobel. Pero aquí me dice luego, a pesar de que la pronunciación llana, o sea, grave, Nobel, está muy extendida incluso entre las personas cultas. O sea, lo que me quiere decir es que Nobel, o Nobel, finalmente, ¿qué? Tienen las dos formas. Las dos formas son válidas. A ver, vamos a ver aquí, ¿ya? Esto es lo que hemos hecho nosotros. A ver, ya. Como la academia dice, se recomienda, ¿no? Mantener en su forma sueca, ¿no? La pronunciación sueca, aguda, Nobel, dice, aunque. Entonces vamos a seguir la recomendación. La recomendación es que mantengamos esta palabra aguda, ¿ya? Hay que mantenerla aguda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aunque la RAE no descarta la otra forma, pero nos dice que se recomienda, hay que seguir las recomendaciones de la RAE, ¿ya? Nobel aguda, como su pronunciación en el sueco. ¿Ya? Después de eso no hay ninguna aclaración más. Ya saben que con Y es Jersey y es grave. Si es con J es aguda, significados distintos. ¿Ya? Así con Y es el tejido, con J y aguda es el traje, la ropa. ¿Ya? Nada más de eso. Ya hemos visto las reglas generales de acentuación escrita o tildación. Ahora vamos a ver reglas que obviamente salen de lo general. Quiere decir que se registran palabras que tienen otros fenómenos que deben de ser explicados. Aquí, por ejemplo, vemos en estas listas la palabra raíz, ahínco, cafeína, egoísmo, prohíbe, baúl, grúa, sandía, búho, río, poesía, púa, que tienen en común secuencias de vocales en las cuales la cerrada es más fuerte y se separa de la otra vocal, de la vocal abierta, en sílabas, ¿no? Se separan, o sea, forman parte de sílabas distintas. Estamos viendo que el fenómeno se repite en estas listas. La vocal cerrada se hace fuerte recibiendo el acento y de esta manera se está ocurriendo el fenómeno que llamamos hiato acentual. O sea, lo normal sería que la cerrada se junte con la vocal abierta. En condiciones normales, la vocal cerrada debería ser átona. Pero estamos viendo aquí estas situaciones distintas. Una situación en la cual la cerrada cobra fuerza porque recibe el acento. Y en la escritura necesita una representación gráfica, visual. Estamos hablando de el acento, o mejor dicho, las palabras acentuadas por el fenómeno de hiato acentual, ¿ya? O palabras tildadas, producto de que se aplicó o sucedió el fenómeno de hiato acentual. Profesora, raíz es aguda. Claro, es aguda. Profesora, las agudas no llevan tilde porque terminan en Z.
Claro, tienes razón. ¿Y por qué se tilda aquí la aguda? Porque ocurre un fenómeno llamado hiato acentual. Tengo que fijarme ahí en la secuencia vocálica. ¿Ya? La secuencia vocálica, ¿qué me dice? La secuencia vocálica me dice que antes, o sea, la regla general que me dice que aguda se tilda solo cuando termina en S, o en N o en vocal, esa regla no se aplica aquí. Profesora, la palabra ahínco es grave, termina en vocal, sí, sí es grave, y termina en vocal. Profesora, ¿por qué se está tildando ahínco? Bueno, aquí no se tilda por la cuestión de la palabra si es grave o aguda, aquí se tilda por el fenómeno hiato acentual, o sea, está ocurriendo algo en la secuencia vocálica que pide la tilde, ¿ya? En cafeína lo mismo, al igual que en egoísmo, prohíbe, baúl, grúa, sandía, búho, río, poesía y púa. En el lado izquierdo está pues la secuencia vocal abierta y cerrada. En el lado derecho vemos la secuencia cerrada, abierta. Sea como fuere, sin importar la ubicación de la vocal cerrada, la cuestión es que lleve acento. Si lleva acento, hiato acentual. Y por tanto la tilde, ¿ya? Vamos a ver ahora casos de tildación diacrítica. La tildación diacrítica se aplica pues en palabras que tienen la misma escritura, pero que ejercen diferentes funciones gramaticales, ¿ya? Por ejemplo aquí, la primera palabra, él, la palabra él es un pronombre personal. La palabra de la derecha, él, no es pronombre, es un artículo. ¿Cuál es la diferencia entre un pronombre y un artículo? La diferencia es que el pronombre, no lo conocen a él. Él se está refiriendo a una persona. Se refiere a una persona. Está reemplazando a alguien, a un ser vivo. ¿Ya? Ya está. Pero aquí tiene el brazo dolorido. Esta palabra él está acompañando a brazo. O sea, cuando es un acompañante, esa palabra es un determinante, artículo. El artículo siempre va a ser un acompañante del sustantivo, ¿ya? Entonces ahí no se tilda. La palabra tú, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre tu pronombre y tu posesivo? Bueno, su diferencia es a nivel de función. El pronombre reemplaza a la persona, al ser vivo, reemplaza a ese ser, ¿no? Del quien se predica algo. O reemplaza a una persona animal, ¿o no? O cosa de quien hablamos, dependiendo, pues, ¿no? Reemplaza sustantivo. Mientras que el determinante es un acompañante. Entonces, aquí en tu tierra natal, tú se refiere a quién? Se refiere a la tierra natal, pues. ¿Ya? Está modificando, ¿no? Es un acompañante. Específicamente, pues, del núcleo, la palabra tierra. ¿No? Ahí está. La palabra mi, que es un pronombre también, y también por ser pronombre, pide que acento escrito es diferente de la palabra mi, que aquí en el lado derecho vemos que se comporta como un acompañante. Ya, mi acompaña a esta palabra, ¿no? USB. ¿Ya? Entonces, la tilde diacrítica se usa para diferenciar palabras que tienen la misma forma, ¿no? En cuanto a escritura, la misma forma, pero solamente se diferencian por la función gramatical que desempeñan. Aquí estas tres primeras palabras, claro, en estas en realidad son 6, ¿no? De estas 6 palabras, las 3 de la izquierda se tildan porque son pronombres, son reemplazantes del sustantivo. Mientras que las otras 3 palabras de la derecha no se tildan porque son determinantes, son acompañantes del sustantivo. ¿Ya? Seguimos con la tilde diacrítica para monosílabos. La palabra T recibe el acento escrito cuando se refiere o funciona como un sustantivo. ¿Ya?
Cuando te se refiere al sustantivo té, ¿no es cierto?, al mate, entonces ahí se tilda. Cuando te, aquí en este caso, cuando te se comporta como un pronombre, mañana José te llamará. ¿A quién llamará José? A ti, ¿no es cierto? Entonces, este te obviamente está reemplazando a un nombre, ¿no? Ya está. Como este te reemplaza, no lleva tilde. La palabra se únicamente se tilda cuando en el contexto sabemos que es la conjugación del verbo ser o del verbo saber. ¿Ya? En C puntual, ahí podemos verlo como se lleva tilde por ser una forma conjugada del verbo ser. Mientras que yo sé que te recibirá, esta palabra se refiere al verbo saber. ¿Ya? Como verbo, las formas se tildan. A diferencia de la forma se, que es pronombre. ¿Ya? Esa forma se, que es pronombre. Entonces, se como pronombre no funciona. O sea, no recibe tilde. ¿Ya? Aquí este pronombre se en se hundió. Ese se obviamente está acompañando al verbo, no acompaña a un sustantivo, está reemplazando. ¿Sí? Cuando decimos el barco se hundió, es una cuasi refleja, ¿no? No podemos decir que el barco se hundió a sí mismo, ¿no? Sino que simplemente la acción de hundir lo afectó a él, nada más, o que experimentó esa acción de hundirse. Es un pronombre. La palabra de, cuando se refiere al verbo, tal vez me dé una oportunidad, esta palabra de se tilda, ¿ya? Se tilda. Cuando la palabra de es un enlace, como aquí reloj de arena, este de simplemente es un enlace del cual, ¿no?, que está vinculando a otras dos palabras, ahí la palabra de no se tilda. Pero si es la palabra de como procedente del verbo dar, ahí sí se aplica, ¿ya? Entonces ahí las tres anteriores que se tildaban más las tres de ahora que se tildan son 6 palabras, ¿no? La diferencia es que las 3 primeras tenían algo en común, el ser pronombres, y por eso reciban tilde. Pero aquí ya en las que siguen, una es sustantivo, la otra ¿qué es? La otra es verbo, y la otra palabra también es verbo. Me faltan 2 palabras más porque son 8 monosílabos, son 8 que llevan tilde diacrítica. La palabra más para señalar cantidad, ¿ya? Más cuando se refiere a cantidad. Por ejemplo, la señal es más veloz. Eso de ahí es cantidad. Preguntan más que antes, quiere decir que antes preguntaban menos, ahora es más cantidad. En otros casos no lleva tilde. Por ejemplo, le habló, mas no le responde, ¿no? O le hablo, perdón, mas no responde. Concursó, mas perdió. Ahí la palabra más no tiene el valor de la palabra de la izquierda, ¿no? Que indica cantidad. Más. Otra palabra monosilábica, que se tilda, es la palabra sí. ¿Cuándo? Vive encerrado en sí mismo. O él quiere eso para sí mismo, o lo quiere para sí, ¿no? Para sí, ahí está, sí. Pronombre. Afirmación, sí, las piedras son auténticas, sí, te acompañaré. Afirmación, es un adverbio, ¿ya? Luego, le dieron el sí a su proyecto. Ojalá que escuche, ¿no? Quisiera escuchar un sí de sus labios. Ahí la palabra sí está sustantivada, se tilda, ¿ya? En otros casos la palabra no se tilda, la palabra sí no se debe tildar en otros casos. Por ejemplo, si te animas, iré por ti. Dime si tienes mascotas. Aquí este sí no tiene el valor señalado antes. Aquí la palabra sí es simplemente una conjunción, ¿no? Dime, aquí por ejemplo, dime si tienes mascotas. Dime eso.
Si te animas, iré por ti, ¿no? Ahí es conjunción. ¿Ya? No se tildan. Otro, toca el piano en si menor, la nota musical, tampoco lleva tilde. Entonces ahí vemos cuántas palabras son. Las 3 primeras con tilde son pronombres y en ese contexto se tildan. Las 3 siguientes, qué sorpresa, perdón. Sí, qué sorpresa no nos dan. Una es sustantivo, las otras 2 palabras son verbos. Y las 2 últimas, una es de cantidad y la otra tiene 3 funciones. Pronombre, adverbio de afirmación o su forma sustantivada. Ahí en esos casos se tildan. ¿Ya? Ahora, así como hay esos monosílabos, el, tu, mi, si, se, de, más, te, son 8 monosílabos. Hay polisílabos, por así decirlo, ¿no? Otras palabras, ¿ya? Que no necesariamente van a ser monosílabos. Pero igual, pues tienen, ¿no? Tienen otras, sus hermanos gemelos, pero que cumplen otra función. Para distinguir funciones hay que también, ¿no? Indicar, utilizar la tilde. A ver, ¿cuándo se tilda la palabra aún? La palabra aún se tilda y por lo tanto aún es una palabra bisilábica cuando equivale al adverbio todavía, ¿ya? Si equivale a todavía, ahí se debe tildar. Si la palabra aún no equivale a todavía, quiere decir que esa palabra es sinónimo de incluso, el conector incluso, o es sinónimo de esta preposición hasta, ¿no? Y en esos casos no debe de tildarse. Y aquí están los ejemplos. Aún conserva algunas monedas antiguas, o sea, todavía las conserva. Rosa cree que aún es primavera en Lima. Rosa cree que todavía es primavera. En cambio, en estos 2 casos, aún así, seguirá luchando siempre por su familia. Seguirá luchando siempre por su familia, incluso así. Pedro, aún siendo el mejor, puede equivocarse. Pedro, incluso siendo mejor, puede equivocarse. Ah, ya. Entonces, de ahí la palabra aún equivale a simplemente a un adverbio de conjunción. ¿Ya? Perdón, disculpa, al adverbio de incluso, el adverbio incluso. ¿Cómo va a ser un adverbio de conjunción? El adverbio incluso, disculpen. ¿Ya? Claro que a nivel de producción textual diríamos que es una especie de marcador discursivo, sí, sí podría ser, ¿no? Un marcador discursivo, un elemento de cohesión. Ya, entonces tenemos la palabra aún y seguimos con la tildación diacrítica, porque la palabra qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, esas palabras también, cuando llevan tilde, tienen una función y cuando no llevan tilde, tienen otra función. De manera general, qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto, estas palabras, si se tildan, es porque son pronombres interrogativos, o en todo caso, pronombres exclamativos. Si no se tildan estas palabras, es porque serían una especie de pronombres relativos, adverbios relativos o conjunciones, ¿ya? Vamos a ver los ejemplos. ¿Cuáles son las actuales coordenadas? Es una pregunta. Y yo quiero saber cuáles son, o sea, la naturaleza y la identidad de esas coordenadas. ¿Cuáles con tilde? ¿Cuándo se restableció la conexión de Internet? Quiero saber la fecha. ¿Y quién reemplaza a la fecha? ¿Cuándo? Siguiente oración. ¿Qué obra más impresionante, Rodrigo? Ahí, ¿qué obra? Esa expresión, esa palabra, ¿qué? Es una conjunción, ¿ya? Es una... No, perdón, disculpen. Es un pronombre exclamativo, disculpen. Es un pronombre exclamativo. Entonces,
tanto los elementos exclamativos como interrogativos llevan tilde. ¿Ya? ¿Cómo se les llama a estos elementos? Se les llama pronombres enfáticos. ¿Ya? Los enfáticos pueden ser interrogativos o exclamativos. Y ahí en esos casos deben de tildarse. Aquí hay una pregunta indirecta. Dime en cuánto tiempo estará lista la orden. Dime en cuánto tiempo estará lista la orden. Ese cuánto es una pregunta indirecta. ¿Ya? Si yo le quito el primer elemento, si yo le quito este dime, y yo te dejo, ¿no? a este fragmento en cuánto tiempo estará lista la orden, ahí, por ejemplo, es necesario escribir signos de interrogación. Pero si yo a esta oración interrogativa, yo le aumento, ¿sí? Un verbo que está expresando orden, ¿no? Dime, ya lo que hace de esta oración es convertirla en una oración interrogativa indirecta, ¿ya? Igual está presente la palabra cuánto, y esa palabra cuánto es un pronombre enfático. La pregunta indirecta necesita tilde. Siguiente. Esperan saber con claridad cuándo y cómo retornarán. ¿Cuándo y cómo retornarán? Si yo te digo solamente, ¿cuándo retornarán? ¿Cómo retornarán? Es una pregunta directa. Y ahí tú puedes identificar que ese cuándo y cómo son pronombres interrogativos. Pero si yo combino esa oración interrogativa con cuándo y cómo, con una aseveración por delante y digo, esperen saber con claridad cuándo y cómo retornarán. Ahí ese esperan saber con claridad es la oración no interrogativa, que se está combinando con la interrogativa y dan como resultado una oración interrogativa indirecta. ¿Ya? Ahora, ojito, ¿cuándo estas palabras, qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, cuándo no se tildan? Cuando tienen otras funciones. Vamos a ver aquí. Las vitaminas que consume Mario son importadas. Las vitaminas que consume, las vitaminas ¿qué? Las vitaminas que consume Mario, las vitaminas que compré ayer, las vitaminas que se comió el perro, las vitaminas que vende Juan. Esta palabra que es un pronombre relativo, ¿ya? Esta palabra que es un pronombre, relativo. Al ser un relativo no se tilda. Recuerda que este que está encabezando una proposición subordinada. ¿Ya? Siguiente. Quien tenga pase laboral podrá transitar libremente. ¿Quién va a transitar libremente? Quien tenga pase laboral. Este quien en quien tenga pase laboral equivale a el que. Yo podría decir el que tiene pase laboral, ¿no? Entonces estamos viendo que ahí estos que, quién son pronombres relativos. Siguiente. Acudieron a la iglesia cuando las puertas se abrieron. ¿Cuándo acudieron a la iglesia? Cuando las puertas se abrieron. Entonces, este cuando es un adverbio relativo, ¿ya? Como es un adverbio relativo, está encabezando la proposición adjetiva. A ver, ¿qué dice? No, perdón. Acudieron a la iglesia cuando las puertas se abrieron. Ya. Este cuando está encabezando, circunstancias de tiempo. Ya está. Siempre estos elementos, que, quién, cuándo, cómo, no se tildan, pero están encabezando otras estructuras. ¿Ya? No se tildan. Ahora vamos a ver la tildación en las palabras compuestas con guión. ¿Cómo se comporta esta regla? ¿Sí? A la izquierda tenemos a la palabra sin fin, que da como resultado, ¿sí? Cuando se fusionan estas dos, da el compuesto sin fin.
La palabra balón más pie da compuesto balón-pie. La palabra 20 más 2 da como compuesto 22. La palabra abre más fácil, perdón, da como resultado el compuesto abre fácil. Décimo y séptimo, aquí lleva tilde, décimo y séptimo, cuando se fusionan, se convierten en decimoséptimo. Así mismo se fusionan y forman el asimismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense acá. Como estas palabras son compuestas y no llevan guión, cuando se fusionan, el acento recae en la última palabra, ¿ya? El acento recae en la última palabra. En la última palabra. La última palabra es fácil. Aquí decimoséptimo. La última palabra es séptimo. En asimismo. Si es un compuesto de así más mismo, quiere decir que la palabra mismo es la que se queda con el acento. ¿Quién se va a quedar con el acento en estos compuestos sin guión? Quien se queda con el acento es la última palabra de la derecha, ¿ya? Esto es muy importante que sepan. Quien se queda con el acento es la última palabra de la derecha. Luego de haber hecho esto, yo ya puedo indicar lo que sigue. Analizo todo el compuesto, pero siempre pensando que la última palabra se queda con el acento. Sin fin, palabra aguda que termina en N, se tilda. ¿Ya? Balompié, palabra aguda que termina ¿en qué termina? En vocal. 22, palabra aguda que termina en S, recibe tilde. Abre fácil, palabra grave que termina en L, ahí se tilda. Decimoséptimo, séptimo, palabra es esdrújula, ¿no es así? Toda se tilda. Asimismo, palabra grave que termina en vocal, ¿ya? Termina en vocal. Entonces, esa es la regla para estas palabras compuestas con guión. Perdón, sin guión. Ahora vamos a las otras, compuestas con guión. Aquí no hay problema. En las compuestas con guión, cada elemento del compuesto conserva su escritura, mantiene su escritura original, ¿ya? Por lo tanto, árabe se tilda o mantiene la tilde, ¿sí? De su forma aislada, que es árabe, es esdrújula, se tilda. Israelí mantiene la forma, ¿sí? Como se escribía como palabra independiente. Israelí es aguda que termina en vocal. Histórico es una palabra esdrújula que termina, ¿sí? No hay problema en qué termina, las esdrújulas siempre se tildan. Crítico también, por la misma razón. Épico, lírico o épico-lírico aquí son esdrújulas, ¿no es así? Kilómetro, hora. ¿Qué pasa aquí? Cada una conserva su escritura. Hora es una palabra grave y no se tilda. No se tildó. Se conserva así su escritura. Académico. Académico es esdrújula. Profesional es aguda. Conservan su escritura. ¿Ya? Marxista-leninista. Es una palabra aguda. Perdón, disculpen, es grave. Y aquí leninista es una palabra grave. Las graves no se tildan, se conserva su escritura. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Ya, muy bien. Ahora tenemos aquí palabras. Hola. Chicos, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, Miss. Ah, ya, pensé que se habían ido. Como no veía la ventanita, pensé que estaba hablando sola. Ya, voy a tener que volver a compartir. Voy a tener que volver a compartir. Un momentito. Profesora, ¿por qué 22 lleva tilde? Sí, ya un ratito, voy a volver ahí, ¿ah? Espérense un momento. Abrí la ventana de otra compañera, ¿no? Ya. Un momento.
Es que como no vi siempre tengo ahí una ventanita chiquita que me indica, ¿no? Que hay un icono ahí, y no lo vi, pensé que se habían ido, no sé. Ya, vamos a ver. Ya, me dices 22. Ya, estamos ahí. Ahora sí los veo. Ya, ¿por qué 22? Se desapareció mi subrayado. Ya. Entonces, les había dicho que en los compuestos sin guión, la última palabra del compuesto va a conservar el acento. Acento. ¿Ya? Como ya sabemos que la última de compuesto conservó el acento, tengo que analizar toda la palabra. Analizo toda la palabra. 22. Sabiendo que el acento está en 2. Entonces, cuando yo analizo toda la palabra, sabiendo que 2 tiene el acento, obviamente me fijo en lo siguiente, que en la palabra 22 termina en S. Si termina en S y tiene la mayor fuerza de voz en 2, aplico la regla, ¿no? Es aguda, termina en S, se tilda. Es por esa razón. ¿Ya? Ya, ahora sí, vamos con la que sigue. Las palabras que terminan en el sufijo mente tienen la misma regla que las palabras compuestas con guión. ¿Qué habíamos dicho en las compuestas con guión? Que cada palabra de compuesto conserva su escritura. Conserva su escritura. Si árabe, israelí, crítico, histórico, épico, lírico, kilómetro, académico, profesional, marxista y leninista, aisladamente, algunas llevaban tilde y otras no, de acuerdo a la regla de aguda, grave, esdrújula, de acuerdo a la regla, y ahora utilizo esas palabras, las fusiono con un guión, la regla me dice que conservan su escritura. Árabe conserva la escritura esdrújula, israelí conserva la escritura, ¿no? Y la ortografía de palabra aguda que termina en vocal, crítico e histórico conserva la escritura de palabras esdrújulas que obviamente por regla se tildan todas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las palabras que terminan en mente? Hemos dicho que conservan la escritura, conservan su escritura. ¿Ya? Entonces, la palabra ágil, al fusionarse con mente, da como resultado ágilmente. ¿Qué dice la regla? Conserva su escritura. Entonces, ágil, conserva la escritura. ¿No? Aisladamente, la palabra ágil, grave, que termina en L, por eso se tildaba, pasa a formar el compuesto ágilmente y conserva su escritura. Lo mismo con dócil, en dócilmente, conserva su escritura. Técnica, conserva su escritura en técnicamente. Cortés, conserva su escritura en cortésmente. ¿Ya? Analítico, era esdrújula y se tildaba. Esa escritura la va a conservar. La tilde la va a conservar. Si es que tenía el tilde en su forma simple, en el derivado, conserva su tilde. No tenía tilde en la forma simple, en el derivado con mente, sigue sin tener tilde, ¿ya? Conserva su escritura. La escritura antes de la derivación, ¿no? Antes de juntarse al sufijo mente. ¿Ya? Moral, no llevaba tilde. Se junta con mente, sigue sin llevar tilde. ¿Cómo es la tildación de los verbos con los enclíticos? Me, se, le, te, nos, os, la, las. ¿Cómo son esas palabras? Bueno, esas palabras son verbos. Cuando el verbo se pega al clítico, simplemente lo que yo tengo que ver es si la palabra es aguda, grave, esdrújula y según eso tildar. Resbalóse, grave que termina en vocal, no se tilda. Marchóse, lo mismo. Pidióme, grave que termina en vocal, no se tilda. Tómaselas. Tómaselas, es sobre esdrújula. Todas se tildan. Véndemelo. Sobre esdrújula, todas se tildan. Llamadla, grave que termina en vocal, no se tilda. ¿Ya? Entonces ahí los verbos con enclítico, los verbos con esos pronombres, simplemente después de unirse el verbo al pronombre hay que analizar el compuesto, ¿no? Analizamos esas palabras y según las reglas de la escritura. ¿Ya? Los latinismos y extranjerismos. Si el latinismo, si el extranjerismo
respeta la escritura del español, ese latinismo se escribe con el mismo formato que las otras palabras, ¿ya? Le quitas la cursiva, le quitas las comillitas, y le escribes igual que las demás. Si tú les escribes igual que las demás palabras del español, quiere decir que se van a someter a las reglas de las palabras del español. Si deben llevar regla, si se someten a regla general o a regla especial, de acuerdo a las características que ya hemos visto. Entonces, quórum es una palabra grave, ¿sí? Es una palabra grave que termina en M, la regla dice que se tilda si termina en cualquier consonante menos N y S, ya. Quórum se tilda. Requiem es una esdrújula también, se tilda. Bouquet, el francés, ¿no es cierto? Bouquet. Al pasar del francés al español, la palabra bouquet original pierde la T en el español. Es bouquet. ¿Ya? Al ser aguda y terminar en vocal, ya en la forma adaptada al español, entonces bouquet no se tilda, porque es aguda que termina en vocal. Lo mismo con el préstamo bonsai, blue jean, espagueti, que son palabras adaptadas al español, tienen que respetar las reglas del español. ¿Ya? Bouquet, bonsai, terminan en vocal y son agudas. Blue jean es aguda, termina en N. Espagueti es grave, termina en vocal, no se tilda. ¿Ya? Aplicamos la regla. Si el extranjerismo no está castellanizado, así como lo dice en este material, si el extranjerismo no está castellanizado, extranjerismos no castellanizados, se van a escribir en cursiva, ¿ya? Que se escriban con letra cursiva. Ejemplo, Vox Populi, Alma Mater. Si está en cursivas, quiere decir que está manteniendo la escritura de la lengua de origen. Por lo tanto, no le aplico ninguna regla. ¿Ya? Las palabras ¿por qué? Porque sin tilde y por qué con tilde son palabras que obviamente se escriben en diferentes contextos lingüísticos, ¿no es cierto? Cuando es pregunta, directa o indirecta, pregunta con signos y sin signos, la palabra por qué, separada, deben llevar tilde, ¿ya? ¿Por qué tardaron en llegar? Pregunta directa. ¿Por qué tardaron en llegar? Interrogativa directa. Dime, ¿por qué subió el dólar? Esa es una pregunta indirecta. Sea directa o sea indirecta. Uy, un momentito. Sea directa o sea indirecta, esa pregunta, esa palabra porque es motivo de la pregunta. Como la palabra porque es motivo de la pregunta, debe de escribirse. Debe de escribirse. ¿Puedo compartir? Sí, ahorita lo comparto. Debe de escribirse separada y con tilde, ¿ya? Debe de escribirse separada y con tilde. Vamos acá. ¿Dónde está mi palabra porque? Aquí está. ¿Ya? Ahí la ven. Ya, ahí está. Dime por qué tardaron en llegar. Motivo de la pregunta. Ahí está. Dime por qué subió el dólar. Pregunta indirecta. Con tilde porque es motivo de la pregunta. A ver, la razón por qué te enojas es comprensible. Desconoce los motivos por qué no llegó. Desconoce los motivos por qué no llegó. ¿Qué dice? La palabra porque se escribe por separado. ¿Cuándo? Cuando encabeza la modificación de un nombre antecedente. A ver, vamos a ver. La razón por la cual, ¿no es cierto? Te enojas es comprensible. Desconoce los motivos por los que no llegó. ¿Ya?
Entonces, este porque separado equivale a, voy a escribirlo en todo caso, porque no sé, la explicación es un poco técnica. La razón por que te enojas sería por la que o por la cual. La razón por la cual te enojas es comprensible. Siguiente, desconoce los motivos por qué. Desconoce los motivos por los motivos por los cuales. ¿Ya? Ahí está. Por los cuales no llegó. Por el cual, por la cual, por los cuales. Ahí está, por los cuales. Siguiente. Porque cuando introduce una causa, ¿ya? La palabra porque cuando introduce una causa se debe escribir juntito, en un solo bloque. O sea, la palabra porque es una conjunción causal. Sinónimo de ya, el conector. Ya que. Cuando porque equivale a ya que, ese porque es una conjunción, es una conjunción causal, una conjunción causal. Se ejercita porque es saludable. Porque es médico, brinda ayuda. Se ejercita ya que es saludable. Se ejercita puesto que es saludable. Ya que es médico, brinda ayuda. Puesto que es médico, brinda ayuda. ¿Ya? Es ese porque equivale o es una conjunción causal. El último porque. Ya no es porque, sino por qué, con tilde. La palabra por qué, con tilde, esa palabra es sinónimo de la palabra motivo, ¿ya? Cuando la palabra en cuestión, la palabra en duda, porque es sinónimo de motivo, como en la oración, hablaron del porqué de su renuncia, hablaron del motivo de su renuncia. Entonces, la palabra por qué, como aguda, es sinónimo de la palabra motivo. Cuando es sinónimo de motivo, entonces ahí se escribe junto y con tilde en la vocal porque es una palabra aguda. El por qué. Explicó su por qué. Ahí está. La palabra por qué. Explicó su motivo. ¿Ya? Son equivalentes. Último ejercicio para ya poder cerrar. A ver. Dice, el increíble ahínco de Elías nos sorprendió totalmente. El increíble ahínco de Elías nos sorprendió totalmente. Acento escrito. A ver, ¿dónde iría el acento escrito? En ¿Dónde podría ahínco ir? y sorprendió. Increíble, ahínco. La ira Inco, increíble, y sorprendió en la O. Sorprendió. Ya. ¿Nada más? Y Elías. Elías. Increíble, la tilde va aquí en la I. Ahínco también va ahí en la I. Elías también en la I. Elías, increíble y ahínco. ¿Qué tipo de tilde tienen? ¿Qué tipo de tildación se ha aplicado ahí? Solamente en Hiato acentual. Así es. Increíble, ahínco, Elías y hiato acentual. Sorprendió es regla general. Acentuación general. A ver, en la 2. Últimamente, proteínas Ya, a ver. y más. Y más. Ya. En todas las palabras que terminan en mente, ignora la palabra mente, concéntrate en la palabra base. Última, aislada, la palabra aislada, última, lleva tilde. ¿No es así? Y si le agregas mente, va a conservar su tilde. Ya, última, aisladamente, es una palabra, pues, esdrújula. Lleva tilde. Cuando le agregas la palabra mente, conserva su tilde. Ya.
si consume más vitaminas. Últimamente, sí consume más vitaminas y proteínas. ¿Ya qué me dijeron? No, proteínas, ¿no? ¿Qué más? Más Más de también. cantidad. Más. Más y sí. Ah, muy bien, sí, porque es afirmación. Está afirmando. Sí consume más vitaminas. ¿Ya? 3. La batería de su teléfono está baja, por eso lo acerca al oído. Ahí, Batería, teléfono. Batería, teléfono, Oído. está y oído. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Siguiente, número 4. Mi, resuélveselo. Mi, resuélveselo. Mi, Mándaselo, resuélveselo, escáner. mándaselo y escáner. Escáner. Por mí, mi, ¿cómo era? El, tú y mi, pronombres, por mí, por nombre. Resuélveselo sobre esdrújula. Mándaselo. También sobre esdrújula. Escáner, grave que termina en 9. ¿Es así? ¿Ya? Termina en R. Escáner. ¿Ya? 5. Aún no llegan los jóvenes del curso teórico práctico porque los retrasó un tráiler. Un tráiler. Ya. ¿Ahí qué palabras? Aún Jóvenes. Todavía, ¿no? jóvenes, teórico, práctico, retrasó y tráiler. Aún equivale a todavía. Todavía no llegan. Ya. Jóvenes, regla general, esdrújula. Teórico y práctico también son palabras por separado, son esdrújulas y según la regla conservan su escritura. Ya. Aún no llegan los jóvenes del curso teórico práctico, porque equivale a ya que, se escribe junto y sin tilde, ¿está bien? Retrasó aguda y tráiler grave que termina en él, está bien. 6. ¿Qué serían 6? Déficit, azúcar, perdió, concentración. concentración y quórum. Esdrújula, déficit de azúcar, perdió aguda, concentración aguda y quórum esdrújula. ¿Ya? Perdón, grave, disculpen, grave. Ya, déficit es esdrújula, azúcar es grave. Perdió es aguda, concentración es aguda y quórum es grave. Ahora sí, 7. Aún Se, Aún no Ave se María, ve El Ave si el María. rezo de... A ver, aún no Él sé rezó. si el rezo o si él rezó. Él rezó. Él rezó. Ya. El pronombre rezó aguda. La Ave María, hiato acentual. Ni quién, no sé, si él rezó la Ave María, perdón, no sé si él rezó la Ave María, ni quién, tampoco sé, ni quién leyó la última litúrgica. ¿Quién leyó? Pregunta indirecta. ¿Quién leyó la última liturgia? Ahí están las palabras con tilde. 8. ¿Cómo sería Álvaro Álvaro aún 23. los nombres 23. propios? 23. Todavía aún. 23 como 22. Álvaro aún no cumple 23. Más conoce lo suficiente de las culturas preincas. Más no equivale a cantidad, lo dejo así nomás. Culturas preincas, y acto central. ¿Ya? Los nombres propios, nombres de persona, también deben someterse a la regla de tildación. Última, 9. Sé que Que así, razón, razón. y Ya. Hersey.
¿Ya? ¿Cómo era ahí? Con yedo yo era el traje, no, con yedo yo era el tejido, ¿no? Era jersey, era grave. Y con J era jersey, ¿no? El traje, así era. Bueno, así decía el diccionario, ¿no? Después les voy a mostrar dónde tienen que ver esas palabras. Entonces, no sé por qué, pregunta indirecta, separado con tilde, se puso así, sin ninguna razón. Luego de lavar el jersey, sería jersey. Ahí, si es jersey aguda, no se tilda. Vamos a ver el solucionario. ¿Ya? Así es, como prenda de vestir, jersey no se tilda, es aguda. Los demás, a ver. ¿Coincide? ¿Coincide? Ujú. Ya. Vamos ahora a las preguntas. Son 4 preguntas seleccionadas para responder. Pregunta 2. De acuerdo con las reglas de acentuación escrita, prescritas por la RAE, en algunas palabras se grafica el acento a través de la tilde. Considerando ello, determine el número de tildes que se han omitido en el siguiente texto. A ver, la primera palabra, ¿cuál sería? Que debe llevar tilde. Oscar. Oscar. ¿Ya? ¿Otra? Peláez. Líder. Así es, porque es grave que termina en Z. Líder. ¿Sigue? ¿Qué más? Fracturó. ¿Qué más? Fémur. ¿Qué más? Cóccix. Grave, coxis. ¿Qué más? Subíamos. Autobús. Subíamos. ¿Ya? Esdrújula. No, pues, claro, esdrújula. Pero no se tira por, aquí se tira por yeto acentual, ¿no? La I cerrada se separa de la... ¿Qué más? Autobús. Como 22. ¿Sigue? Diésel. Ajá. Diésel grave que termina en L. ¿Ya? Tratárselos. Ya, ahí en diésel. Tratárselos. Es esdrújula. Codeína. Yeto acentual. ¿Qué Habíamos. más? Yeto acentual. ¿Qué sigue? 21. 21 Aguda. Kilómetros. Esdrújula. Autovía. Autovía. Yeto acentual. Lección. Aguda. Sigue. Esperáis. Ya en la A, que es la vocal abierta. Olvidéis. Aguda, con la vocal abierta. Y nada más, ¿no? Ya, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. La 13, perdón, la 3, estoy viendo doble. Las palabras graves o llanas son aquellas cuya sílaba tónica se ubica en el penúltimo lugar. De acuerdo con ello, señala la opción que presenta mayor número de esta clase de palabras. A ver, A. Mayor, ¿no? La mayor cantidad de palabras graves. A ver, examen. Acá hay una. Solicitado. Otra. ¿Cuáles son las otras graves? Otra grave en la B. ¿Cuántas graves hay? En la B, 3. B. Acto heroico y reconocido. Acto, una grave. Heroico, oico grave. Sería también es grave, ¿no? Tiene yeto acentual, sí, pero igual es grave, pues. Separa en 3 sílabas, ¿dónde lleva la fuerza de voz? En la I. Interesante. ¿Ya? Reconocido. También. ¿Ya? En la C, ¿cuántas hay?
Resumen, sido y entregado. Entregado. Resumen. Sido. Entregado. Y 3. Interesante. Ya. En la D. Dieron imagen. 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 ¿Cuál será, la D o la C? Vamos a ver. Ah, La B. la B. La B. A ver, vamos a ver. Sí, la B es. Así es. Que tiene 4. La B de bebés. Ya. Muy bien. La última. La 6. La tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras con idéntica escritura, pero distinta función gramatical. Según lo señalado, ¿qué enunciados presentan adecuado uso de las reglas de tildación diacrítica? Eran los monosílabos y por ahí también los enfáticos, ¿no? A ver. Él, correcto, él piensa solo en sí mismo. Está bien el sí, pronombre. 2. Adecuado uso de reglas, ya, eso está bien. La palabra solo ya no se tilda. Inclusive en los casos de ambigüedad dice que no, la Real Academia recomienda ya no, o sea, no recomienda tildar. Ten fe en que todo cambiará. Estamos con él. Sí, ya. En la 2, ten fe en que todo cambiará. No cumple porque fe es monosílabo. Ya. La 3, Está mal. Tampoco está mal. la 4, Está bien. Está correcto. está bien. ¿ah? Bien. Que pronombre no se tilda de la bebida, ¿no? El sustantivo. Y más cuando es cantidad. Ya, muy bien. Entonces la clave será, las correctas son oración 4 y oración 1. La 1 y la 4, ¿dónde están? 1 y 4 en la D. La E, verdadero o falso. A ver, nuestra asociación se había convencido a sí misma de que batiríamos todos los récords al detener a los delincuentes, ¿sí? Ya, nuestra asociación se había convencido a sí misma de que batiríamos todos los récords al detener a esos delincuentes. El clímax se alcanzó cuando los espectadores empezaron a gritar que los encierren en la cárcel. Ya. Primera afirmación. 1. Las palabras que requieren acento escrito son 9. A ver, en general, a ver. Acento escrito. Asociación. Había, perdón, ahí. Convencido a sí misma, sí. Batiríamos. Récords. Grave que termina en secuencia consonántica. Clímax. Grave. Alcanzó aguda. Espectadores empezaron a gritar que los encierren en la cárcel. Que no es motivo de la exclamación, solo es una conjunción. Que los encierren en la cárcel, cárcel sí. ¿Cuántas hay? A ver. 1, 2, 3, Sí, hay 4, 9. 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la novena? A ver. 1, 2, 3, 4. ¿Qué? ¿Cuál qué? ¿Qué? ¿Este qué de ahí? ¿Este qué de acá? Que de acá no se tilda porque no es pregunta. O sea, ¿qué feo es? ¿Qué frío hace? Ahí sí, ¿no? ¿Qué frío? Equivale a cuánto frío hace? Es un exclamativo. Pero aquí, que los encierren, que se vaya, que te mueras. Ese que no es motivo de la exclamación. No es el motivo, o sea, no es pronombre exclamativo. Solamente es una conjunción nada más. Este de acá no lleva tilde. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces aquí las palabras requieren son 9. No, eso es falso. ¿Cuántas son? Son 8 palabras. Ya. 2. Hay 16 palabras graves o llanas. A ver. 16 graves o llanas. Wow. Vamos a contar las graves. Nuestra. 1.
Había, también es grave. Convencido, ya está. Misma. Todos. Récords. Delincuentes. Clímax. Mando. Espectadores. Empezaron. Que los encierren. Cárcel. ¿Cuántas hay? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Qué dice aquí? 16. No, eso es falso. No hay 16. ¿Cuántas hay? 13. Un momentito. Mi lápiz. Entonces aquí eso es falso. Ya. Hay 13. 13 graves, ¿verdad? Eso es falso. 3. 4 palabras corresponden a casos de tildación general. A ver, chicos, 4 palabras corresponden a casos de tildación general. Tildación general, a ver. Asociación, ya va una. Otra, récords, tildación general. Clímax, alcanzó. Cárcel. A ver, 1, 2, ¿no? Asociación, récords, clímax, alcanzó, cárcel. 4 palabras corresponden a casos de tildación general. No es cierto, ¿no? No son 4, son 5. Interesante. Eso es falso. A ver, fíjense ahí si... Estamos bien, ¿no? Asociación, clímax, alcanzó, cárcel. Así es. La última. En que los encierren en la cárcel. ¿Hay pronombre interrogativo? No, ni siquiera, no, pues porque es una exclamación, ¿no? Y si me preguntaran ¿hay pronombre exclamativo? Tampoco, ¿no? Algo andamos. A ver, ayúdenme a ver ahí. Todo falso. No hay una opción para todo falso, ¿no? Tildación general. A ver, creo que por ahí se me está pasando algo. ¿Tienen algo que decir? Vamos a ver aquí. Ya voy a buscar aquí el solucionario porque algo no me está cuadrando bien. De repente no he leído bien. A ver, vamos a ver acá. Ya, me están diciendo aquí que la tercera es verdadera. 1, 2, 3, 4. 4 palabras corresponden al caso de tildación general. Ya, a ver, déjenme un momentito confirmar eso, ¿ya? Antes de ir. Ahí nomás no se me... Todavía estamos a tiempo. Las 7. Ya. Vamos a ver. Asociación, clímax, alcanzó y cárcel. Quiero ver esto. Asociación, clímax, alcanzó. Records. Ya creo que ahí la palabra records no la están contando. La verdad es que no sé por qué. Ya voy a buscar aquí. Vamos a ver. La marca, vamos a ver qué dice el diccionario panhispánico de dudas. La palabra tomada del inglés record, marca o mejor resultado homologado. A ver. Dice aquí records, plural. Ya, a ver.
récords. Pero no es tilde. No están contando la palabra récord. A ver, les voy a mostrar lo que dice el solucionario, ¿ya? A ver. Dice lo siguiente. Las palabras que requieren acento son 8. Ya, claro. Ahí sí habíamos revisado eso. Las palabras graves, habíamos identificado 13 palabras, ¿no? Decían ahí 16, no eran 16. Las que requerían acento no eran 9, sino 8, y eso estaba correcto. Luego, 4 palabras corresponden a casos de tildación. Las 4 palabras identificadas, habíamos visto nosotros clímax, que es grave, que termina en X, y recibe tilde por regla general, alcanzó también, y cárcel. La palabra récords es una palabra que tiene grupo consonántico, pero en este caso está pluralizado. Pero igual, ¿no? O sea, debe ser regla general. No, la verdad ahí todas deberían de ser falsas, pero aquí la clave me están dando la C, ¿ya? Aquí esta palabra récords Pero por está acaso no está pluralizada. presentando su pantalla. Sí, ya, un momentito. En la palabra, en esta palabrita de acá, ya. Lo que estoy viendo es lo siguiente, que no se está contabilizando ahí, no se está contabilizando la palabra records. Bueno, aquí tiene secuencia de 3 consonantes. Pero lo que sí estoy viendo yo, buscando en lo que dice el diccionario. Ahora vamos a ver aquí, les voy a compartir la pantalla de lo que dice el diccionario. ¿Ya están viendo ahí? Miren, récord es una palabra del inglés. Record. Y bueno, en el inglés se escribe así, ¿no? Termina en RD. Su plural es records. Bueno, si está en cursivas, pero claro, en el inglés no se tilde, pues. O sea, records se escribe así con tilde, pero es regla general. No la están, dicen, la voz récord se utiliza también en aposición con sentido de adjetivo, sí, pero es calco rechazable del inglés, el uso de récord en el sentido de registro escrito o historial. A ver, aquí que me dicen. Batiríamos todos los récords. Ya, simplemente no está, en el solucionario no me están contando la palabra récord, ¿ya? No está sucediendo eso. Entonces ahí, ¿cuáles son esas 4 palabras que, por lo que me dice que es verdadero? Las 4 palabras son estas. Son las siguientes. Clímax, ya habíamos identificado a clímax, alcanzó también, que merece tilde. La otra palabra es asociación, ¿ya? Y cárcel, ¿no? Estas son las palabras clásicas. Clímax, alcanzó, cárcel y asociación. Las cuentan como 4, ¿ya? No se está contando este extranjerismo. Claro, récord es un extranjerismo que está pluralizado según las reglas del español, y también es que, como ustedes han visto, en el diccionario se está llevando tilde. Esta palabra no está siendo contabilizada. Igual tómenla en cuenta. La clave que están dando aquí es la letra C, ¿ya? Esta es la clave. O de repente, chicos, debe ser esto, ¿no? Si me dice hay 4 palabras, sí, hay 4 palabras corresponden a casos de tildación general, claro, eso es verdadero. Si me dijese solo 4 palabras, de repente es por esto, ¿no? Por el juego de palabras. Si dijese solo 4 palabras corresponden a casos de tildación general, eso sería falso. Pero como dice solo 4 palabras, ¿no? Eso es cierto. Y si me dice 3 palabras, también es cierto, ¿no? Ahora, si me dijese solamente 4, de repente por ahí es que sí es cierto, ¿no? Hay 4. Si me dice que hay 4, hay 4. Solamente 4, no. ¿Ya? Eso debe ser, pero igual necesito una precisión ahí, esta afirmación, ¿ya?
Esa es la clave, chicas y chicos. A ver, voy a tomar una fotito ya para despedirnos. A ver. Una fotito. Vamos a ver qué cosa hay acá. Voy a explorar mi PC. Vamos a tomar la foto. La foto de asistencia. ¿Aquí alguna pregunta, chicos y chicas? Voy a escribirles por el chat qué páginas podrían ustedes buscar para poder, ver estos casos de palabras agudas, o sea, escritura, ¿no? Todo lo que es normativa. Aquí les comparto Esta es una página oficial de la Real Academia de la Lengua, mejor dicho, es una página oficial de... Seleccioné mal, a ver. Ahora sí. Quiero compartirles esto de acá. No, eso de ahí no. Esto de acá. Ya. ¿Pueden ver ahí la dirección? Ahí está. Ahí está la dirección que les comparto. Cualquier duda que ustedes tengan, solamente escriben la palabra. Aquí les voy a escribir, aquí en el chat, por ejemplo. Quiero ver la escritura de la palabra records, ¿ya? Entonces aquí escribo record. Sin tilde la escribo o con tilde como tú quieras. Si tú quieres ver la escritura de esa palabra, y digitas aquí fundeo. O quieres ver la palabra, no sé, ¿qué palabra podría ser? Jersey, ¿no? Así con Y. Escribes el símbolo más y luego la página. ¿Ya? Entonces, cuando tú escribes la palabra, luego el símbolo más y luego el nombre de esta página web, ¿no? Cuya entidad es Fundeu, que trabaja en asociación con la Real Academia, vas a encontrar la duda respuesta, ¿no? La duda resuelta, perdón. ¿Ya? Guarden, por favor, esa dirección. Y ahora sí vamos a... voy a tomar la fotito. 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo me queda la foto. Muy bien, chicos y chicas, eso es. Entonces, esto es todo. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Se cuidan bastante. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Cuídense, mis. Hasta luego, mis gracias.